así es. Quiero que lo tomes todo. Quiero que lo tomes Así es, así es. todo. Vamos, levanta tu mano. Bienvenidos, bienvenidos esta noche. Ya estamos iniciando aquí en Avanza. Así que únanse conmigo. Vamos a iniciar eh, tomando este momento para entrar en la presencia del Señor, para que Él nos bendiga esta noche. ¿Ok? Bienvenidos, únanse conmigo. Así es, bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro coaching, de nuestro discipulado aquí en Avanza. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que los cielos están abiertos y que tu Espíritu viene con poder para abrazarnos, para consolarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón, para hacernos vivir en la realidad del deseo cumplido, para hacernos vivir, Señor, en la respuesta poderosa y sobrenatural que tú tienes a nuestra vida. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Tomamos este momento de intimidad para sumergirnos aquí en tu presencia. Así que toma este momento para sumergirte en su presencia en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así con tu micrófono cerrado, tomo este momento para orar en el Espíritu, fluye, fluyendo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es, Señor, venimos bebiendo de ti. Sabemos que tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Así es, porque nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo, del Dios de nuestra salvación, en tierra seca donde no hay agua, Señor. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, de la misma manera clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que gracias, Padre. Gracias, Señor. Venimos bebiendo de ti, siendo llenos de tu Espíritu Santo. Pídele al Señor que te llene en estos momentos de su Espíritu Santo. Dile, Señor, lléname, lléname en estos momentos de tu Espíritu Santo. Llena, Señor, mi vida, llena mi mente, mi corazón. Venimos clamando, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, te amamos, te adoramos. Tantas gracias te damos por amarnos tanto, 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 Señor. Muchas gracias por todo el bien que tú has preparado, que tú ya nos has dado a través de Cristo Jesús. Así es que clamamos para que venga tu reino, clamamos para que venga tu reino. Señor, en esta temporada elegimos vivir en la identidad del reino, elegimos lo mejor, que es vivir en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que ven primeramente. Ven primeramente, Señor, reinando en nuestra mente, en nuestro corazón, reina en nuestro espíritu, alma y cuerpo, aún en nuestro cuerpo, Señor. Muchas gracias. Así es, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti al ser llenos de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú gobiernas con tu amor, con tu verdad nuestra vida. Así que ahora, Señor, nos rendimos para que tú reines, para que tú gobiernes primeramente en mi vida, Señor, y luego en la vida de aquellos que amo, en mi familia y todas las personas que me conocen, Señor, que están cerca de mí, que están en mi vida. Toda mi esfera de influencia, yo vengo declarando que tú vienes reinando. Vengo declarando que toda opresión de tinieblas viene siendo destruida y vengo declarando tu reino en mi vida, en la vida de los que me conocen, de mi familia, de los que amo, para que tú vengas reinando, Señor, sí, en el nombre de Jesús. Y venimos clamando para que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Así que venimos, Señor, venimos orando para que tu voluntad sea hecha, porque solo si nosotros consentimos, solo si nosotros abrimos la puerta para que tu voluntad sea hecha, entonces tu voluntad se va a hacer en nuestra vida. Así es, Señor, sabemos que tú, Señor, te manifiestas a través de nosotros, te manifiestas a través de lo que queremos. Así que sí, Señor, sí, queremos que tu voluntad se haga en nuestra vida.
tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así es, Señor, para que seamos, vivamos como hijos amados y herederos. Esa es tu voluntad, que vivamos en la vida nueva y abundante, que vivamos, Señor, más que vencedores, hipervencedores, que vivamos por encima aún de las batallas en donde tú ya, Señor, tú nos has dado la victoria. Así que, Señor, esa es tu voluntad, que vivamos como más que vencedores, que vivamos manifestando tu grandeza, tu gloria y tu poder sobrenatural. Muchas gracias porque, Señor, tu voluntad es que vivamos, Señor, sintiéndonos dignos de tu amor, viviendo, Señor, en tu justicia. Esta es tu voluntad, que vivamos en tu justicia, que vivamos, Señor, siendo prosperados en todo lo que hacemos y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Esa es tu voluntad, que prosperemos, Señor, en todo lo que hacemos. Tu voluntad es, Señor, que seamos transformados en un imán que está trayendo abundancia, riqueza, porque sabemos que cuando buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todo esto que busca el mundo que no te conoce viene a nosotros, porque somos un imán que está trayendo constantemente abundancia. Muchas gracias, Señor, porque tu voluntad, Señor, es que a los justos les sea dado lo que desean. Gracias porque esta es tu voluntad, porque nos ha sido dado lo que deseamos, lo que queremos, nos ha sido dado en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor, que en Cristo Jesús tengamos todo lo que tú ya nos has dado, porque tú no escatimaste a tu propio Hijo, sino que con Él, Señor, nos has dado todas las cosas. Esa es tu voluntad, que vivamos en el deseo cumplido, que vivamos en la respuesta poderosa, Señor, a todo lo que te pedimos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, maravilloso Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que se está conectando esta noche. Gracias, te doy gracias por cada persona de este discipulado. Te doy gracias, Señor, por la vida de Vania, de Omi, de Ana Mari. Gracias por la vida de Erika, mi esposa, la vida de Marianita, Magriel, David. Gracias por la vida de Sharis. Gracias por tener aquí a Alejandro con nosotros esta noche. Bienvenido, Alejandro, te bendecimos. Muchas gracias por cada persona que se está uniendo, Señor, a esta sesión abierta de coaching aquí en Avanza. Muchas gracias, bendecimos tu vida, tu familia, declaramos que el Señor te ha dado lo que deseas, que el Señor te ha dado las peticiones que tú has hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú eres una influencia y una bendición para todos los que te conocen. Así es. Gracias, Padre, por todo este staff, Señor, que está sirviendo a nuestro lado. Sean recompensados grandemente, sean recompensados grandemente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues ¿cómo están esta noche? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarles. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Bien, pastor, muchísimas gracias. Aquí eso, andamos, muy contentos de estar aquí reunidos aquí contigo. eso, excelente. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Bien, Gracias, pastor. bien, pues va a estar padrísimo esta noche. El coaching le hemos llamado, de acuerdo a la conferencia del domingo pasado, Elige la identidad del reino. Así que vamos a profundizar sobre esto para activar nuestra fe esta semana. Y quiero comenzar primeramente haciendo un reconocimiento a las personas que esta semana eh, eh, dieron respuesta a la encuesta, que era parte de la meta de esta semana. Así que gracias también a Yana Mari, a Omi y a Vania por mandar ahí por escrito el cumplimiento de su meta, que cumplieron todo o en parte, pero qué bueno que lo están haciendo. Recuerden que les estoy pidiendo que nos indiquen su horario personal para dedicarse a este coaching, porque hemos ya comentado que si no tenemos un horario específico, no vamos a poder cumplir la meta de la semana. Así que con un horario vamos a tener ya apartado ese tiempo para nosotros, para disfrutar de una manera personal y meternos para activar nuestra fe en la semana. ¿Ok? Así que bien, pues quiero comenzar precisamente haciendo una revisión de la meta de la semana con la encuesta. ¿Qué les pareció la encuesta que
compartimos con ustedes para que tú pudieras activarte con base en esta encuesta también, entre otros aspectos de nuestra meta de la semana. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer esto y y bueno, pues les decía de apreciar, de felicitarles a las personas que llenaron la encuesta y también la meta. Vivi, Marianita, Ana Mari, Omi, Ivania, Sharis y Karina, que son las personas que respondieron la encuesta y también estuvieron, eh, algunos estuvieron mandando su texto de la meta de la semana. Y bien, vamos a la pregunta uno, a ver si pueden usar su celular, si no, no se preocupen. La primera pregunta es, ¿has entendido en qué consiste elegir lo mejor? ¿Has entendido en qué consiste elegir lo mejor? Y recuerden que esta encuesta, como las preguntas que hacemos, no es para que tú respondas algo correcto o no, porque estas son respuestas personales. Así que gracias por los que tienen esa honestidad de reconocer cuando es sí en su caso o es no en su caso. Porque se trata de eso, de que tú mismo, esto te permita evaluar tu experiencia de lo que tú estás viviendo en tu relación personal con Dios. Así que en esta primera pregunta, ¿has entendido en qué consiste elegir lo mejor? Bueno, la mayoría contestó que sí, una persona contestó que no, y está bien, porque esto también a mí me da la oportunidad de poderte ahí dar coaching y de orientarte para que ahí donde tienes dudas o no sabes cómo identificar lo mejor y cómo elegir lo mejor, yo te pueda ayudar también de manera personal. Entonces, bien, me gustaría entonces aquí pedirle aquí a Omi y a Vania, así, primeramente ustedes que nos puedan comentar respecto a esta experiencia, en qué forma has entendido, en qué consiste elegir lo mejor, qué es para ti elegir lo mejor y en ese sentido que nos puedan comentar así brevemente en qué consiste esta experiencia de entender en qué consiste elegir lo mejor. Así que Vania y luego Omi. Y, Ok. ajá, adelante. Hola a todos, buenas noches. Qué gusto verlos online. Está padre, La, está padre la imagen que pusieron, padrísima. Gracias. Bueno, para mí, lo que me ha quedado como que más grabado de elegir lo mejor es la convicción de que todo lo que pido, yo lo recibo. Y no es como esperar que un día suceda, sino que ya ha sucedido. Entonces, como es esa convicción. Muy bien. Creo Gracias, que ya Val. entendí. En tu Gracias. caso, Omi, ¿qué es para ti elegir lo mejor o cómo has entendido identificar qué es lo mejor en la voluntad de Dios? Bueno, pues yo entendí que lo que era como elegir mejor, como con lo que le decíamos en la clase pasada del deseo de tu corazón, el que si era como este deseo que tenías, era porque era la voluntad de Dios. Ajá, ok. ¿Y eso te ha resultado, digamos, sencillo? ¿Ha sido para ti fácil en tu experiencia personal poder identificar lo que es mejor para ti de parte de Dios? Pues yo creo que sí, porque creo que es como esta parte como de la confianza y de conocer, o sea, de saber, como dice, como la convicción de saber de que Dios, quiere cosas buenas para nosotros, pues. Muy bien, gracias, Omi. Muy bien, vamos a la pregunta 2, que es, eh, bien, bueno, aquí me gustaría comentar, cuando hablamos de en qué consiste elegir lo mejor, me estoy refiriendo a identificar en cualquier aspecto de mi vida lo que Dios quiere para mí, que eso es lo mejor, ¿no? Un ejemplo de ello, yo en mi experiencia he comprobado que lo mejor para mí es estar saludable y ser sanado. Y como he comentado en la experiencia que tuve de una crisis que tuve de salud, como ahí pude sentir que la sanidad de parte de Dios y cómo fue una respuesta a mi fe. Y en ese sentido, he aprendido a elegir lo mejor y elegir que Dios me quiere saludable, me quiere sano.
Y ahora les estaba hablando, estoy tomando el Salmo 103 porque dice que Él sacia de bien nuestra boca y nos rejuvenece como el águila. Quiero animarles en eso a que elijan ser rejuvenecidos. Y cuando hablo de ser rejuvenecido, porque es algo que está declarando la palabra, que esa es la voluntad para mí, se está refiriendo a una vida saludable, no solo en el aspecto que te veas más joven de lo que eras, sino, pero también esa vitalidad habla de lo saludable que tú te encuentras o te sientes. Así que tú también ahí puedes elegir lo mejor y elegir ser rejuvenecido para los que ya andamos unos pisos arriba. Ay, Erika me pone una cara de una viejita para ser rejuvenecido. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Elegir lo mejor es elegir vivir en la abundancia de Dios. Que yo he comprobado que Dios quiere que yo viva en abundancia. Así que eso es elegir lo mejor. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Ver cómo Dios ha sido bueno y me ha bendecido y me ha hecho vivir con abundancia y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y tú puedes ahí hacer un repaso de tu experiencia de vida y te vas a dar cuenta cómo Dios te ha hecho tener una buena vida y disfrutar de lo que Él te ha dado. Así que en eso consiste elegir lo mejor, en que en cada aspecto de nuestra vida nosotros tengamos ese entendimiento y que ahí comprobamos cuál es la voluntad de Dios. En cualquier aspecto de nuestra vida, cuando identificamos la voluntad de Dios, vamos a poder elegir lo mejor. Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo yo puedo orar? ¿Cómo yo puedo orar en los proyectos que tengo, en las cosas que estoy haciendo o en las dificultades que enfrento? ¿Cómo hago para orar, para elegir lo mejor? Esta es una pregunta que yo me hacía para mí y pensando en ustedes en este coaching. Y miren, recordé la escritura de Tercera de Juan 2, donde dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Yo deseo que tú prosperes, dice. La voluntad de Dios es que tú prosperes. Entonces, ¿cómo puedes tú elegir lo mejor en medio de una dificultad? Tú puedes declarar, gracias Padre, porque tú, Señor, tu voluntad es que yo sea prosperado. Gracias porque tú me estás prosperando en todo lo que hago. Aunque haya obstáculos, incluso grandes dificultades, aunque lo que está delante de mí es como una montaña que no me permite seguir mi camino y que me esté estorbando, si es un obstáculo como del tamaño de una montaña, tú me estás prosperando. Tú me estás prosperando y estás haciendo que yo prospere en lo que yo hago. Esa es la forma en que tú estarás eligiendo lo mejor para declararlo, porque lo que tú declaras tiene poder y tiene un efecto poderoso en tu vida y en la forma en que tú te sientes. También puedes tomar la escritura donde en Romanos capítulo 8, donde nos dice la escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si estamos en adversidad, tú puedes elegir lo mejor y elegir creer y elegir la voluntad de Dios, que es que todo se vuelva para tu bien. Si tú declaras que todo es para bien cuando hay dificultades en tu situación económica, en la salud, con tu familia, tú puedes declarar que todo es para bien. Aun si sufres algún revés, alguna dificultad que te hace, pareciera que te hace retroceder, fortalécete y decláralo y créelo. Señor, tú haces que esto sea para mi bien. Así que esto que están perjudicándome o lastimándome, tú haces que dé un giro espectacular y se vuelva para mi bien. Y ahí empiezas a orar de manera creativa, haciendo que las cosas cambien a través de tu fe. Porque recuerden que es cuando nosotros oramos que estamos expresando fe. Fe no solamente es lo que yo estoy pensando, sino que no solo lo pienso, sino lo declaro porque lo estoy creyendo. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando mi fe empieza a llenar mi corazón, mi boca va a comenzar a hablar fe. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la pregunta 2. ¿Conocer la voluntad de Dios te hace sentir amenazado? Y bueno, la mayoría dijo que no. Y me da mucho gusto. La pregunta se refiere a si cuando tú hablas, piensas en la voluntad de Dios. Hay personas que cuando piensan en la voluntad de Dios ponen una barrera y dicen, ay, no, no quiero saberlo. Porque a lo mejor Dios me va a pedir que yo deje algo, que renuncie a algo, o no me va a confirmar en algo que yo quiero. Entonces muchos sienten una amenaza. Así que así es, conforme conocemos a Dios y vivimos en su amor, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Alguien aquí que nos pudiera comentar
si en algún momento tú te sentías intimidado por la voluntad de Dios y superaste eso, ¿cuál fue tu experiencia? Ahí sí nos podrías comentar, tú, Marianita y David, si en algún momento tuvieron algún conflicto con la voluntad de Dios y finalmente lo superaste, ¿fue así o nunca has tenido conflicto en relación a la voluntad de Dios? ¿Qué me pueden comentar, Marianita y David? Hola a todos, buenas noches. No, pues estoy pensando en un ejemplo y no se me ocurre ni una vez, pastor, pero estoy Ok, pensando. ok, de acuerdo. David, ¿tienes algún comentario, hijo? Hola, buenas noches. Ahí me escucho bien. Perfecto. Excelente. Sí, sí, pues, este, la verdad es que han sido varias veces donde la verdad es que no lo veo como algo malo, Qué bueno. pero muchas veces pues sentí que era la voluntad de Dios hacer algo que no quería, pero finalmente, bueno, yo creo que también tiene que ver en cómo nos han instruido ustedes, pastores, en la iglesia, ¿no? Pero había veces que yo decía, es que, ¿por qué, por qué Dios permite que pase por algo así, ¿no? O sea, es decir, en un caso, por ejemplo, de desempleo, ¿no? Un caso de, por ejemplo, de deudas y demás, este, y yo decía, pues es que esto no puede ser la voluntad de Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez, eh, muy, muy tajantemente, Dios me dijo, sí, y vas a ver, ¿no? ¿Por qué? Posteriormente lo entendí y, y pues muchas veces no es como fácil, pero finalmente cuando nosotros tenemos pues como ese quebrantamiento en el corazón, en el alma, nos hace más acercarnos a Dios, ¿no? Y hay veces donde sí digo es que la voluntad de Dios, yo sé que es buena, agradable y perfecta, pero no parece, ¿no? Hey, Finalmente, yes. finalmente fortalece la fe, fortalece el carácter también, ¿no? Así como Jesús, ese fue como uno de los versículos que me recordó, que así como Jesús decía, si es tu voluntad que no tenga que ir a morir, que, que pueda ser, ¿no? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y te pones a pensar, imagínate que en ese momento, pues Jesús dijera, no, sabes que en él, no lo voy a hacer. Pues sí te pones a pensar, además de la valentía y el carácter de Jesús, pues también te pones a pensar que muchas decisiones, pues, que parecen malas, finalmente Dios tiene algo muy grande y muy, ahora, ahora lo veo como algo eterno, ¿no? Por eso, a pesar de que a veces no se vea buena ni agradable, ni, bueno, siempre es perfecta, pero ni buena ni agradable, pues la fe es eso, ¿no? Que crees que es para bien. Gracias, David. Qué buen comentario. Gracias por abrir su corazón de esta manera, porque escuchar cuando tenemos luchas o conflictos en nuestra fe nos fortalece a todos. Porque acuérdense que no estamos viviendo en un perfeccionismo, ¿no? Donde yo no tengo duda o conflicto, sino más bien la vida de fe consiste en que enfrentamos eso constantemente porque recuerden que estamos en condición humana y eso todavía estamos en un cuerpo que nos hace débiles, pero estamos desarrollando la habilidad de no someternos o subordinarnos a esa condición humana que nos limita. Así que gracias por abrir su corazón. Y también quiero también aquí en el coaching también encargarles que si están confundidos en algún aspecto de su vida con respecto a entender la voluntad de Dios o que parece que no lo entienden o les parece mal lo que Dios perciben que pueda querer para tu vida, me consulten, nos consulten, mándenos un audio si tienen, necesitan ahí. También podemos platicarlo desde luego personalmente. Les doy todas las opciones posibles para que tú no te me quedes detenido con duda e incertidumbre. Quiero que vivamos con seguridad y certeza,
Así que cualquier duda o incertidumbre que haya en cualquier aspecto de tu vida, ven con nosotros y consulta para poderte dar consejo y poderte dar dirección. ¿Ok? Bien, siguiente pregunta, la 3 es, ¿ha cambiado tu experiencia al pedir orando a Dios con base en el deseo cumplido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Ha habido un cambio en tu experiencia? ¿Cómo ha ocurrido esto en estos días o tiempo atrás? Así que aquí me gustaría que Shari nos pueda comentar y luego Ana Mari. Adelante, ¿qué nos pueden comentar? ¿Cómo ha cambiado tu experiencia? ¿O no ha cambiado? ¿Cuál es la lucha o el conflicto que sientes? ¿O qué te cuesta trabajo? Porque si alguien aquí nos comenta en qué está batallando, va a ser bueno para todos, porque todos, yo en lo personal, claro que he tenido un proceso de lucha y de conflicto para vivir en el deseo cumplido, ¿eh? Así que no crean que yo hablo esto porque yo siempre he estado, digamos, sin dificultad en la vida espiritual. No, yo todo lo que comparto es porque yo lo he vivido en la vida espiritual. En las grandes historias de la Biblia vemos eso, cómo Dios se manifestó a la vida de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, que en su debilidad pudieron conocer a un Dios que los transformó y que los llevó, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que igual aquí tenemos esa oportunidad. Así que adelante, Charis. Sí, pues yo creo que parte de como que de eso era un poco lo que decía en el principio, entender que hay cosas que Dios ya ha comprado para nosotros y anhela para nosotros, ¿no? Y creo que en esa parte, pues a veces, sí, como comentabas, o sea, es como complicado, como poder vivir o como creer o como que tomar decisiones de acuerdo a eso, ¿no? Porque hay veces que tú sabes o tienes esa fe y estás como creciendo y caminando en eso, pero pues a veces las situaciones de la vida, o sea, como que dices, sí, sí será que Dios como que ya tiene listo como algo bueno. Y por ejemplo, o sea, en esta semana pasaron muchas cosas, o la semana pasada pasaron como muchas cosas, con, o sea, pues así, ¿no? Cosas de que el carro, de que esto, de que lo otro. Y creo que pues sí, o sea, es en parte como a ir aprendiendo a cómo seguir manteniendo como la fe, o sea, y eso es como seguir manteniendo la convicción de que pues hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿no? Y que son cosas buenas y que son cosas como em, pues sí, o sea, que son cosas increíbles para nosotros, más siempre son buenas y como decía David, ¿no? O sea, que es como su voluntad es buena, agradable y perfecta y así. Y pues sí, o sea, como que intentar mantenerse con esa convicción creo que es lo más como complicado a veces, o sea, cuando las situaciones de la vida como que te hacen sentir que, pues sí, o sea, como que hay mucha adversidad, ¿no? Entonces creo que en esa parte, pues sí, ha sido como la oración, o sea, mi oración también como esta semana de saber como de, bueno, o sea, como que las cosas ya están hechas, o sea, como que intentar no preocuparse por las cosas que suceden, aunque están fuera de tu alcance o fuera de tu control. Entonces creo que eso es en parte lo que, pues sí, o sea, lo que hemos estado aprendiendo y hemos estado descubriendo de cómo hay cosas que ya están listas como para nosotros y tenemos que seguir creyendo y a pesar de que, pues en la vida pasan cosas que no te hacen sentir que todo ya está preparado para ti, como que poder mantener la fe en eso, ¿no? De que, pues, o sea, Dios ya lo hizo para nosotros, o sea, y pues sí, o sea, creo que eso fue como un poco de la experiencia de orar en eso, de orar con ese sentir en medio de también dificultades o situaciones que pasan que te hacen sentir como de, ay, sí, como que esto sí será como para que algo bueno salga de esto, ¿no? Pero pues creo que es parte de ese crecimiento como el que mencionabas. Muy bien, gracias, Charis. Ana Mari, ¿tú qué nos puedes comentar en tu experiencia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, ha sido un tiempo de, pues como de cambiar la motivación, como comentaban la semana pasada en el deseo.
Y también es como, me, me- esta semana pensaba en ese versículo de 1 Corintios 6, que habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el profundizar en eso es como entender que el Espíritu Santo vive en nosotros. Todo ese poder del Espíritu, su sabiduría, su capacidad, todo lo que es Dios en su esencia, es parte de algo espiritual que vive en nosotros. Entonces me hacía pensar en una manera como más positiva, más enfocada en las soluciones, no en los problemas, y en esa capacidad de que no solamente Dios quiere que respondernos conforme a nuestro deseo, sino que también nos da la habilidad para poder llevar a cabo las soluciones de cada cosa que estemos enfrentando. Entonces, me gustó mucho poder orar sintiendo, o sea, viéndome a mí misma y a Dios desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablaban la semana pasada de Gálatas 2:20, de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, es de morir a esa parte limitada, humana, que limita a Dios en su tamaño, en su poder, a realmente vivir juntamente con Cristo, sabiendo que Dios ya me ha dado toda esa capacidad, toda esa habilidad, sabiduría divina, todo lo que Él encierra, y es algo como que uno siente que no es, como decíamos, no soy merecedor ni soy capaz, pero es como entender que es lo que Dios quiere y es una realidad. Entonces, para mí ha sido un tiempo pues de orar de una manera muy diferente en cuanto a la postura de autoridad, de pensar en positivo, de de encontrar esa parte en la que a veces, como decía David, cuando uno ve que no hay una respuesta, cree que a lo mejor Dios no quiere eso, sino más bien en ese silencio de Dios, Dios está forjando en nosotros un temperamento, está extendiendo nuestra fe, está llevándonos a conocer más a Dios en esa forma tan, tan especial que es él. Entonces, pues ha sido un tiempo muy bonito y de mucha, pues de ver diferente. Muy bien, Ana Mari. Aquí estoy compartiendo contigo la respuesta que diste al describir tu experiencia. Aquí en pantalla pues, puso Ana Mari un cambio de Ah, sí. motivación. Un cambio de motivación, sí, esto es muy, muy importante. Un cambio de motivación pensando que lo que quiero es una realidad, exactamente. Un cambio de motivación va a ocurrir orando en lenguas, orando en el espíritu y elegir vivir en la voluntad de Dios me ha llevado de expectación, me ha llenado de expectación y emoción. Esta es la experiencia, un cambio de motivación me ha llenado de Ujú. expectación y de emoción y me imagino que aquí te referías a mayor entusiasmo para orar en el espíritu, ¿no? Como que nuestra vida de Exacto, oración se fortalece y se vuelve también poderosa. Así que muy bien, exacto. exacto, este era el punto. ¿Alguien más quiere comentar o tiene alguna pregunta sobre esto que estamos comentando? Puede abrir su micrófono. Si quieres hablar de tu experiencia también, si alguien no ha comentado y quisieras también hablar de tu experiencia, así como ahorita leíamos en el caso de Ana Mari, o si tienen alguna pregunta, solo tienen que abrir su micrófono. Adelante, Alejandro. Gracias, pastor. Yo sí quiero de la voluntad de Dios, ¿no? Y más este año, la verdad que hay momentos complicados cuando perdí mis cosas, cuando pierdo a la pareja. Yo no entiendo y pues ahora sí que empiezo a decir, es la voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Ven a mí. Pues, fue cuando me comuniqué contigo porque no entendía y ahora que me acerco a Dios, entiendo que era su voluntad porque mejoró todo en mi vida. Todo mejoró, la forma de comunicarme, mis negocios, todo, pero partió de una situación que yo no entendía su voluntad y tuve que haber tocado piso para buscar a Dios y para renacer y rehacer mi vida.
Entonces, es mi experiencia que les puedo decir a todos. O sea, yo no entendía la voluntad de Dios, yo mismo no la entendía. Y ahora le entiendo perfectamente que todo pasó y en su momento sí llegué a dudar de la voluntad. Pero hoy digo, Señor, siempre me has protegido y aunque he estado alejado de ti, aunque también en el pasado, el año pasado, no entendía, siempre fue tu voluntad para yo estar mejor. Y este año más, y estoy muy agradecido, pastor, de veras por la voluntad de Dios, que hoy me siento mucho mejor. Nada más quería compartir eso. Muchas gracias. Excelente, gracias por comentar. Muy bien, Alejandro. Gracias a Dios por eso. ¿Alguien más quiere comentar sobre su experiencia? Si tiene alguna duda, puede abrir su micrófono. ¿Ok? Bueno, sí, Ajá. yo he entendido de una forma muy especial desde hace todo lo que va de este año, orar de forma diferente. Y algo que me ha hecho pensar tanto es cómo me relaciono con Dios en esa cercanía de papá y de amigo. Y entonces ha sido muy especial para mí mi forma de orar en esta temporada, porque yo me acerco con tanta seguridad y con tanta confianza que sé que hay una elección que yo tomo primero de acercarme, como dice la palabra, al trono de la gracia, y ahí lo voy tan sencilla y tan simple sobre todo, porque creo que a veces en mi mente me hacía bolas, ¿no? O sea, yo quería como ser espiritual y hablarle a Dios muy acá y decir, pero ha cambiado tanto desde hace un tiempo que mi cercanía con Dios es tan especial que le puedo hablar como un súper amigo, como mi mejor amigo, y eso me ha bendecido mucho de este tiempo. Muy bien, gracias por comentar, amor. Bien, estamos entonces aquí en el coaching elige vivir en la identidad del reino, elige lo mejor. Estamos hablando de que nosotros somos responsables de lo que elegimos, tenemos la facultad que Dios nos dio de elegir libremente lo que queremos y lo que queremos es poderoso para hacer que las cosas cambien y que las cosas sucedan. Cuando elegimos lo mejor, estamos hablando de elegir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Perfecta se refiere completa, que no deja nada pendiente, sino su voluntad en verdad hace que todo lo que Él quiere para nosotros se manifieste. Entonces, hablar de la voluntad de Dios es identificar qué bueno es Dios para mí. Y por eso es que es tan importante identidad aquí, elegir identidad, porque quien yo soy va a determinar lo que puedo alcanzar en este mundo y quien yo soy va a determinar también o está determinado por quién creo que soy yo. Así que por eso aquí es muy importante que tú elijas vivir en la identidad que Dios nos ha dado, que es una identidad de reino, porque como veíamos, elegir vivir en el reino significa que yo elijo estar bajo la influencia y la autoridad del reino de Dios. Y en este reino hay justicia, paz y gozo. En este reino está el amor de Dios gobernando y la verdad de Dios gobernando. Entonces, fíjate, así dice la Biblia, que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que quiere decir que el fundamento de mi verdadera identidad es la justicia de Dios, por la cual Él me hace merecer a mí, me hace digno de su amor y me hace por tanto merecer la vida nueva y abundante. ¿Cómo recibieron esto que yo declaré el domingo? Que está fuerte. Yo les decía que las personas en el mundo, aún las personas que están metidas en desarrollo humano, cuando hablan de merecer, lo hablan con ego, con orgullo, hablando de por sus virtudes, sus cualidades, quieren encontrar en sí mismos un valor personal que les haga sentir que merecen la mejor vida. En nuestro caso es diferente porque no estamos fundamentados humanamente, sino estamos fundamentados en la voluntad de Dios. Así que si el reino es justicia, quiere decir que yo estoy gobernado no por la conciencia de quien yo creo ser o de acuerdo a mis buenas obras o mis malas obras, no, sino que estoy fundamentado en la justicia
por la cual he sido perdonado, reconciliado y he sido unido al amor del Padre. Por eso es justicia, la justicia me lleva a paz, porque la justicia me hace estar en armonía con Dios, estar bien con Dios. Ya no me siento culpable, no me siento rechazado, no siento una barrera, porque la justicia me hace digno y me hace merecer todo el bien que Dios ha preparado para mí. Por eso hay paz. Por un lado, esa paz habla de que en mi conciencia no tengo conflicto con Dios, no me siento mal con Dios, me siento bien con Dios, pero también habla de bienestar. La palabra paz en el griego es la palabra griega eirene o del hebreo shalom, que se refiere a un bienestar completo, bienestar en mi conciencia, espíritu, alma y cuerpo. Así que fíjate cómo la justicia te lleva al bienestar, te hace vivir mereciendo, sabiendo que tú mereces la mejor vida, que es nueva y abundante. Y eso te lleva a un gozo, porque ahí viene la alegría, que es el resultado de vivir en la justicia, en la aprobación de Dios, en la aceptación de Dios y por tanto en la paz de Dios, que me hace estar bien con Dios y tener bienestar en mi conciencia y bienestar emocional. Así que la naturaleza de los conflictos emocionales y personales es espiritual. Así que elegir identidad de reino es elegir ser gobernado por el amor de Dios y por la verdad de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu, si vivo en el Espíritu, voy a poder vivir en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Así que de esta manera es como podemos nosotros al vivir en identidad, al elegir vivir en identidad de reino, yo me estoy afirmando en quien yo soy, de acuerdo a quien Dios dice que yo soy, no en base a quien yo creo que soy, porque aquí hay dos extremos: ser orgulloso, egocéntrico y decir que yo soy muy importante o valioso porque yo me siento superior a los demás, o me comparo con los demás y me considero superior. Eso es ego y orgullo. Dios es todo lo contrario, el amor de Dios es totalmente contrario al ego y al orgullo. En cambio, saber que yo merezco y decirme todo el tiempo y tener una actitud de identidad de reino me hace vivir como hijo amado. Y entonces como hijo amado yo sé que tengo derecho a lo mejor del Padre. Yo sé que tengo derecho a una herencia, porque estamos hablando de una herencia, que Dios nos ha hecho merecer una herencia. Una herencia, sí, porque los hijos heredan de los padres. Los padres atesoran para los hijos, dice Corintios, segunda de Corintios 1. Entonces, vivir en identidad de reino consiste en que yo viva, en primer lugar, en una identidad donde me siento amado, sé que merezco esa vida de parte de Dios y puedo reclamarla y puedo tomarla. Así que esto me va a hacer elegir correctamente y tomar decisiones en base a identidad. Así que este principio es muy poderoso y básico en la vida espiritual, que yo viva en identidad. Por eso estoy pidiéndoles que hicieran una lectura del libro de los Efesios, identificaran en esa lectura del libro de los Efesios la voluntad de Dios, como Dios habla de su voluntad. Y vi que aquí Omi y Vania y Anamari compartieron con nosotros o compartieron en su meta de la semana, compartieron los versículos que encontraron en el primer capítulo del libro de los Efesios, poderosa del plan de Dios para nosotros como su iglesia, como sus hijos, y es vivir en su grandeza y manifestar su gloria y su poder sobrenatural. Mira, vamos ahí nuevamente tomarlo como base aquí en el PDF que nos compartió Ana María. Ella, por ejemplo, aquí nos puso algunos versículos. Yo te recomiendo que leas el libro de los Efesios diariamente, familiarízate, capítulo 1 al capítulo 5, porque es la manera en que nos afirmamos. Mira, por ejemplo, aquí nos puso Ana María Efesios 1:5. Aquí vemos la voluntad de Dios. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos. Aquí vemos la voluntad de Dios, identidad de reino. Nos adoptó como hijos. Recuerden que en la legislación romana, que fue en el tiempo de que se escribió el Nuevo Testamento, el derecho romano
es la base de la cultura occidental y de la legislación en la cultura occidental, porque la adopción bajo el Imperio Romano no es como nosotros lo entendemos, sino en el Imperio Romano la adopción significaba que los hijos que eran adoptados tenían todo el derecho legal y eran reconocidos como hijos legítimos sin importar su nacimiento biológico de Dios. Así que adoptarnos como hijos suyos, esa es la voluntad de Dios. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Vean cómo desde un principio nos dice esta versión, Dios nos eligió a nosotros. Dios nos escogió a nosotros como hijos. Y por eso en su tiempo y en su momento Jesús vino para morir en esa cruz y de esa manera poder reconciliarnos y hacernos hijos de Dios. Efesios 1:9 dice aquí que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Nos hizo conocer, fíjate la voluntad de Dios, nos hace conocer el misterio de su voluntad, que podemos nosotros ahora conocer quién es Dios, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que siente, lo que piensa, lo que le complace. Esto ya no es un misterio, esto es algo que podemos nosotros identificar al venir a la palabra. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito. Al buen propósito otra vez nos habla de su voluntad. En este primer capítulo del libro de los Efesios constantemente vemos cómo es declarada la voluntad de Dios para nosotros. Y está poderoso, está poderoso. Entonces aquí vemos nuevamente la voluntad de Dios. Efesios 1:11. En Cristo Dios nos había escogido de antemano. Fíjate otra vez, su voluntad de antemano, antes de la creación, antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. Qué impresionante, antes de haber nacido, desde la creación, de antemano, Él ya nos había conocido y nos eligió, nos escogió, dice, para que tuviéramos parte en su herencia. Ahí está su herencia. Nos escogió para heredar, nos escogió para darnos todo lo mejor y todo el bien suyo. Por eso es que merecemos la mejor vida y tenemos ahora que aprender a vivir de esa manera. Ya nos fue dada una herencia y nos fue dada la mejor vida que podemos tener en este mundo. De acuerdo a lo que creamos, así viviremos. Porque Jesús declaró, ¿recuerdan? Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Así que dice, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, hay un propósito de Dios, de que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Todo lo hace según lo que Él determina hacer en su voluntad. Observa qué poderoso, ¿no? Aquí también Omi nos puso, Ivania, Efesios 1:4 y 5. No solo el 5, sino el 4. Cuando dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Ahí está la voluntad de Dios declarada para nosotros. Nos puso también Omi el 1:9, el 1:11 y él puso también el 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, diéramos gloria y alabanza. Fíjense, ¿cómo ven que Omi tiene ascendencia judía? Así como lo ven. Así que creo que Omi eligió este versículo pues identificándose, ¿no? Y luego 1:13-14, Dios los identificó como suyos. Esta es la voluntad de Dios. Ahora dice algo diferente, dice que somos suyos, de su propiedad, de su corazón. ¡Wow! Al darles el Espíritu Santo. Aquí habla de cómo al darnos el Espíritu Santo, como dice la palabra, es una evidencia, un testimonio interior de que somos suyos. Ya no vivimos en incertidumbre de si Dios nos ama o quién es Dios para nuestra vida. Somos suyos. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo para hacernos saber que tenemos su naturaleza y la vida de Dios mismo. Es la garantía que tenemos, aquí es la palabra arras, garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia. Fíjate qué poderoso, dice que el Espíritu Santo es el anticipo. Si tenemos el Espíritu Santo, eso quiere decir que podemos tomar toda nuestra herencia. Y aquí es donde yo puedo hablarles a ustedes, profundizando de estas tres dimensiones, como habíamos hablado, de la voluntad de Dios, que es vivir en el amor del Padre, en la gracia de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo.
Fíjate qué interesante y qué poderoso es vivir en comunión, en común unión, en unión con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, porque es de esta manera como Él se manifiesta y hace realidad su voluntad en nuestra vida, porque les estoy hablando de la voluntad, de la realidad creada, de cómo Dios desde el principio nos dio la facultad de elegir libremente. Dice cómo Adán puso nombre a los animales. Adán tenía la facultad de elegir tomar del árbol de la vida o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eligió mal y eligió comer del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, en vez de comer del árbol de la vida que representaba la vida de Dios. Fíjate cómo en la creación Dios no obligó a Adán, sino le dio la libertad de elegir, porque ese es el amor verdadero. Adán tenía que elegir con Eva comer y alimentarse de Dios mismo. Ese árbol de la vida representaba la vida de Dios. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la elección del hombre de hacer lo que bien le pareciera y fundamentarse en su propio conocimiento humano, porque efectivamente sus ojos fueron abiertos y el hombre por sí mismo determinó que era bueno y que era malo. Ya no dependía de lo que Dios decía, sino de lo que él pensaba. Entonces aquí vemos cómo Dios le dio facultad al hombre. Y dice Génesis 1, 26, 27 que le dio la facultad de la facultad de sojuzgar y de enseñorearse sobre la creación. Así que esta facultad de usar su voluntad y de elegir libremente era para que el hombre gobernara de parte de Dios. Entonces, este propósito se cumplirá finalmente, porque vemos entonces en Génesis 3:27 cómo dice que el Señor vistió a Adán y Eva con pieles, porque ellos se sentían desnudos y avergonzados. Cuando Dios vino, el Señor vino a su encuentro en el huerto y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Dice que él se escondió de Dios, levantó una barrera porque se sentía indigno, sabía que había fallado, sabía que había quebrantado su relación con Dios, pero dice en el verso 27 que Dios les cubrió con pieles y eso habla de un sacrificio. Para poder vestirles de pieles tenía que haber un sacrificio, el Cordero de Dios. Así que aquí vemos cómo la justicia de Dios es representada por ese sacrificio cuando el hombre trató de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Esto nos habla que el hombre en su propia justicia, sus obras se marchitan y no tiene la virtud de hacerle estar aprobado con Dios. Pero ese sacrificio habla de esas pieles que la justicia de Dios cubriría al hombre. Así que se le da la promesa al hombre que vendría una simiente, una descendencia de la mujer que fue engañada en el huerto, y de la misma mujer que fue engañada, Dios haría venir a alguien como una descendencia que haría que aplastaría a la serpiente en la cabeza. Ahí vemos entonces el plan de Dios desde el principio que se va a cumplir en este último tiempo, porque finalmente la Biblia declara que el Señor Jesús viene por su iglesia en el arrebatamiento y que viene sobre el mundo en este último tiempo, un tiempo difícil. Pero dice que Jesús vendrá de nuevo a la tierra para reinar en la tierra por 1000 años. Así que Dios cumple todo su plan en esa realidad creada. El propósito de Dios era finalmente que el hombre tenga esa facultad. Jesús recuperó esa autoridad. Jesús es una nueva creación porque Jesús es Dios y hombre, hombre perfecto y Dios perfecto. Y es ahora a través de Jesús que viene una nueva genética y una nueva raza humana, una raza donde la naturaleza de Dios es impartida a nosotros. Y aquí vemos que en esta realidad creada lo más importante es que el hombre siempre tuvo de parte de Dios las llaves para abrir puertas o cerrarlas, la facultad de elegir libremente. Pero luego vemos que viene una realidad deseada, que vemos como Dios deseaba la salvación del hombre. No tenía por qué salvarnos, pero lo hizo. Decidió él amarnos a pesar de que el hombre falló. Y la maldad del hombre no pudo destruir los planes de Dios, porque a través del sacrificio de Jesús, Dios nos dio una realidad deseada, en donde el deseo de él era recuperar lo que se había perdido, tomar al hombre para él, hacerlo su hijo, ya no solo su creación, porque al principio el hombre era creación de Dios, pero ahora por causa de Jesús somos ahora hijos.
Y eso es muy diferente y superior. Así que aquí vemos la realidad deseada de Dios, donde vemos que Él desea vida nueva y abundante, desea que nosotros vivamos con bienestar, que manifestemos su grandeza, pero viene la realidad manifestada y aquí es donde viene la importancia de estar unido al Espíritu Santo, tener comunión con el Espíritu Santo. Porque el amor del Padre, como vimos, el amor del Padre nos lleva a la gracia, a los regalos. El amor del Padre nos hace heredar. Ese es el corazón del Padre. Y ese es el corazón que nos ha dado a nosotros como padres. El siempre buscar el bienestar de nuestros hijos. Y así es Dios como un padre, que no solo nos ama, sino nos da todo su bienestar. Entonces nos lleva a la gracia, a los regalos, a que todo lo que nos ha sido dado nos haga bien de parte de Dios. Lo vemos en la realidad creada. Todo Dios lo diseñó para nuestro bien, todo lo diseñó para nuestro bien. Lo que comemos, el aire que respiramos, el mundo que Dios creó fue diseñado para nosotros y para ser gobernado por el hombre. Él conectó todo para que el hombre lo gobernara. Por eso es tan poderoso lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos, porque como nos dio esa facultad, ahora en Cristo se ha recuperado al hombre para que pueda el hombre, nosotros, la nueva creación de Dios, nacidos de nuevo, hijos de Dios, su iglesia, tenemos esa facultad para seguir gobernando y gobernar de parte de Dios aquí en la tierra. Y es a través de nosotros que Él se va a manifestar. Él no lo va a hacer aparte de nosotros, ni sin nosotros, lo va a hacer con nosotros. Él se limitó al darle al hombre las llaves para abrir y cerrar. Y Él se limitó y Él ya no interviene, sino lo hace a través del hombre, lo hace a través de nuestra fe. Entonces, aquí tenemos que hablar, voy a hablar de un aspecto que profundizar más en lo poderoso que es elegir identidad de reino. Y es hablarles de cómo aprender a vivir en el deseo cumplido y las tres dimensiones de la fe. Cómo vivir en el deseo cumplido y las tres dimensiones de la fe. Porque, fíjate, está en base a lo que nosotros creemos, porque la fe comienza en base a lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Esto es muy importante, muy poderoso, porque, miren, la neurociencia les he comentado que es una especialidad en donde pues, los científicos que se han dedicado a estudiar el cerebro humano han descubierto la importancia y lo poderoso que es lo que nosotros pensamos. Entonces, ellos han descubierto que lo que piensas afecta las células del cuerpo, la salud y la genética. Lo que nosotros pensamos es muy poderoso y eso determina lo que nosotros creemos. Así que nuestro sistema de creencias personal determina nuestro éxito, nuestro fracaso. Y por esa razón el sistema de creencias en nuestra condición humana es un sistema limitante, porque recuerden que al separarse el hombre de Dios, se escondió y tuvo miedo. Dejó de ser gobernado por el amor de Dios y ahora era gobernado por el miedo, la vergüenza, la indignidad. Así que por eso es que es muy importante un cambio de mentalidad y de conciencia. Y eso es lo que sucede cuando elegimos vivir en identidad de reino. Cuando día tras día nos afirmamos como hijos de Dios y le hablamos a Dios como un padre y le adoramos como un padre. Cuando tú le hablas a Dios como un padre, estás diciendo que eres hijo y por tanto heredero. Por eso es tan importante la adoración día a día. Es tan importante adorar cuando nos reunimos porque estamos conectándonos con el amor del Padre. Así que lo que la neurociencia ha descubierto efectivamente es que lo que uno piensa tiene un efecto y por tanto, sea que tú imagines algo, una amenaza o sea real, en cualquier caso el cerebro humano no diferencia de algo que uno se imagina y algo que está realmente sucediendo. Pero humanamente lo que tú piensas te hace vivir lo que estás pensando. Aunque eso no sea real y sea imaginario, esa es una realidad, diríamos, virtual en la que tú estás viviendo. Por ejemplo, si estás en un edificio y alguien grita, está temblando,
Entonces se activa una hormona que se llama cortisol y que lo que hace es poner a nuestro cuerpo y nuestra mente en un estado de alerta. Entonces, cuando vemos una amenaza, un peligro, nos alertamos. Y el cortisol en ese sentido es necesario porque nos hace reaccionar ante una amenaza o un peligro. Pero ¿qué pasa si eso es imaginario? No hay peligro ni amenaza, pero tú estás piense y piense, es que me va a pasar esto y luego lo otro y me voy a quedar así, o sea, ¿me explico? Y ya estás generando, por lo que piensas, una activación del cortisol que va a inflamar tu cuerpo y lo va a enfermar, porque el cuerpo no puede vivir en alerta constante. Por esa razón los niveles de cortisol bajan por la noche, porque si no, no podrías dormir. Y el máximo nivel del cortisol es a las 8 de la mañana, porque es cuando nuestro cuerpo tiene que estar alertado para lo que se viene en el comienzo del día. Entonces, ¿qué pasa con las personas que todo el tiempo están viviendo con un conflicto emocional, con ansiedad, preocupadas, angustiadas? Están enfermándose. Y esos pensamientos dañan efectivamente tu conciencia, tu corazón y tu salud y tu cuerpo. Eso es lo que la neurociencia está descubriendo. Eso es lo que sucede espiritualmente, o sea, cómo se afecta nuestra forma de vida. Eso es lo que sucede espiritualmente cuando nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo y gobernados por el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vivir en el deseo cumplido que hace que todo suceda? Número uno, ser llenos del Espíritu Santo. Y número dos, hacer morir la incredulidad. Fíjate. Entonces, número uno, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos de la presencia de Dios nos va a dar la capacidad, entonces, de que nuestros pensamientos dejen de estar gobernados por el miedo, la angustia, la ansiedad, el menosprecio, la tristeza y la depresión. Eso cambia la bioquímica de nuestro cerebro, porque aparte de nuestro sistema de creencias, algo que puede afectarnos mucho es nuestro estado de ánimo. Entonces, fíjate, la neurociencia dice que la realidad no es lo que nos sucede, sino es la forma en que interpretamos lo que sucede. Entonces, cuando yo les enseñaba sobre el vaso medio lleno y medio vacío, ¿cómo ves tú aquí esta botella? Digamos, te estoy mostrando a la mitad de la botella. ¿Cómo la ves? ¿Medio llena o medio vacía? Entonces, aquí vemos cómo nuestra actitud, nuestro estado de ánimo afecta nuestro sistema de creencias y la manera en que interpretamos lo que estamos viviendo. No se trata de que no veamos la realidad, se trata de cómo la interpretamos. Entonces te di dos escrituras, que el Señor, su voluntad es que prosperemos en todo y que Él hace que todo sea para bien a los que le amamos. Aquí somos responsables de elegir nosotros. ¿Cómo vamos a elegir vivir? ¿Con identidad de reino o fuera del reino? Y viviendo terrenalmente gobernados por este mundo, porque si no vivimos en identidad de reino, estaremos bajo el gobierno y el sistema de este mundo. Ahí es donde el Señor Jesús declara, en este mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no está diciendo que ignoremos la realidad. Él está diciendo que esa realidad no nos va a gobernar porque Él ha vencido al mundo. La palabra cosmos, la apariencia. ¿Sabían ustedes que la realidad que nos parece ver solamente logramos humanamente captar el 1% de lo que realmente existe? ¡Qué impresionante! Solo logramos percibir el 1% de lo que realmente existe. El 99% de lo que existe no lo alcanza a identificar la mente humana, ni nuestros sentidos. Entonces eso nos habla de la limitación que tenemos en nuestra condición humana. Por eso es que la vida espiritual nos potencia, nos empodera y nos transforma, porque ya no estamos subordinados a nuestra condición humana. Entonces yo lo que Dios nos llama es a no estar subordinados a nuestro estado emocional, sino somos responsables de cómo nos sentimos. Los diagnósticos de los terapeutas no deben de ser una razón para justificar y decir, es que pues yo me han dicho que tengo ansiedad y ahí me voy a quedar porque yo tengo ansiedad. No, nosotros somos responsables de que eso cambie y cambie también la bioquímica cerebral. Entonces,
la manera entonces en que interpretamos o vemos la realidad, la manera en que, con qué cristal lo vemos, ahí les muestro mis lentes, hace la diferencia. Si tú lo ves humanamente la vida, no estás ignorando la realidad. Muchos dicen, es que hay que ser realistas. Los que dicen hay que ser realistas, en realidad están diciendo que están limitados por su condición humana y no pueden ver más que lo que ven humanamente. Nosotros somos llamados a ver sobrenaturalmente y a ponernos a la visión de Dios. Por eso Efesios dice que Pablo ora para que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Esta es la comunión con el Espíritu. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tus ojos se van a abrir y tú vas a tener la facultad de ver lo que no se puede ver, porque esa es la fe, la seguridad de las cosas que se esperan, que no han ocurrido, pero esa es la fe, ese es el poder de lo sobrenatural en nosotros, ¿ok? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es, me va a llevar a esas tres dimensiones de fe. Número uno, mi sistema de creencias, lo que yo creo, lo que yo pienso, va a ser renovado cuando soy lleno del Espíritu Santo. Cuando yo soy lleno, puedo oír la palabra y entenderla y abrazarla, no solamente escuchando de forma pasiva o ahí con reservas, ay, pues se oye muy bien, pero pues como que eso no aplica para mí. Entonces, ese es el problema de personas que solo operan de una forma condicionados y limitados por su mente humana. Pero la palabra renueva la mente, la hace nueva. Entonces, las tres dimensiones de la fe es renovar la mente, que yo opero en mi forma de pensar, en la forma en que Dios piensa, y el Señor dice al que cree, todo le es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces mi mente empieza a operar en términos de lo sobrenatural. Mi mente me dice que yo puedo prosperar en la adversidad. Mi mente me dice que cuando todo vaya en contra de mí, Dios puede hacer que todo sea para mi bien. Dios ya se encargó de hacer que todo sea para tu bien. Ahora depende de que tú lo creas. Cualquier golpe, cualquier revés, cualquier crisis, lo que tú necesitas es afirmarte en tu mente y creer con tu mente, tener la convicción de que Dios se encarga de que se vuelva para bien y las cosas se van a volver para bien. Porque así lo dijo el Señor, conforme a nuestra fe será hecho, ¿recuerdas? Conforme a tu fe. De acuerdo a tu fe, tú es la vida que vas a tener. Entonces, lo que estoy enseñando aquí es el principio de hacer que al tomar identidad de reino, como siendo lleno del Espíritu Santo, yo hago que la fe sea la que gobierne y no la incredulidad. Entonces, lo segundo es hacer morir la incredulidad, porque Gálatas 2, 19, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, se traduce del griego ego, ya no vivo en mi ego, sino vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Vivo en la fe o vivo en el ego? ¿Cómo puedo hacer que el árbol sea bueno para que dé buen fruto? Ah, pues siendo lleno del Espíritu Santo, y eso me va a llevar a hacer morir la incredulidad. Entonces, esa condición humana, el Señor la llevó a la cruz a morir para que ya no me gobierne mi carne, mi condición humana, lo que veo, lo que siento, ser realista. Ya no me gobierna eso, me gobierna lo sobrenatural. Entonces, hacemos morir nuestra condición humana para que ya no gobierne y por tanto la incredulidad y por tanto dejo de ser yo, dejo de vivir en el ego, deja de ser yo, deja de ser tú, sé transformado, porque dejar de ser yo hará que yo me someta y por tanto obedezca al amor de Dios. Yo elijo someterme y obedecer al amor de Dios en vez de estar todo nervioso y preocupado. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, necesitas sentirte amado por Dios. Necesitas sentirte abrazado. Y que en medio de la dificultad o de la situación, muchos están viviendo, muchas veces hay personas que están viviendo en una familia tóxica, de pleitos, de conflictos, donde todo el tiempo hay así conflictos, ¿no? Y donde hay una percepción carnal de la vida. Y entonces es muy difícil estar en una familia así, donde no puedes hablar de lo espiritual, no puedes ser espiritual, todo es carnal, todo es reacciono emocionalmente.
con pleito, con enojo, con tristeza, no, o sea, no. Entonces, yo elijo obedecer el amor de Dios. Yo elijo someterme a la sabiduría de Dios, que es una nueva realidad. La sabiduría de Dios consiste en que mis ojos se abren a esa nueva realidad, que es una realidad manifestada, que se va a manifestar en mi vida de acuerdo a mi fe, de acuerdo a mi fe, ¿ok? Entonces, estas tres dimensiones de fe, ¿en qué consisten? En, número uno, en renovar mi mente en lo que yo creo, en que estoy creyendo al amor de Dios, a la verdad de Dios, a la sabiduría de Dios. Estoy en la palabra y ahí estoy formando convicciones y ahí tengo yo el ancla para mi alma, porque la palabra es un ancla para el alma. El ancla, recuerdan, los barcos necesitan, hay embarcaciones que requieren un ancla para estar estables, para que la marea no los lleve de un lado al otro. El alma va a encontrar un ancla en la palabra. Yo he encontrado un ancla en la palabra. Mi experiencia es de vivir en la palabra como un ancla que me mantiene firme en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Yo estoy confiando en Dios. Yo estoy creyendo con mi mente. Tengo convicción de que Él me ama y que no depende de a ver ahora qué va a hacer Dios. Ya Dios lo hizo. Ahora yo creo que está hecho y en base a eso empiezo a operar en vez de estar preocupado, angustiado, triste, desanimado, desesperado. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, o sea, estoy creyendo, es mi mente. Yo soy responsable de lo que pienso. Yo elijo lo que pienso. Elijo tomar la palabra y que eso gobierne mi forma de pensar, mi lógica. Yo determino eso. Yo lo elijo. O elijo mi sistema viejo de creencias que me limita, que me hace estar angustiado, preocupado, en incertidumbre, con incredulidad. Número dos, lo que sientes. Lo que sientes es otra dimensión de fe. Después de lo que pensamos y creemos, viene lo que sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Por eso yo les hablaba aquí en el coaching de vivir la experiencia de qué sientes tú, cómo sientes, cuál es tu experiencia de cómo sientes esa batalla que hay en tu alma de sentir que ya lo tienes, ya lo tienes. Di ahí contigo, dilo con tu micrófono cerrado, ya lo tengo. Gracias, Señor, porque ya lo tengo. Por eso agradecer es la forma de orar para vivir en el deseo cumplido, porque una persona que tiene algo lo agradece. Cuando te dan algo, lo agradeces. Y aquí, en nuestra relación con Dios, todo lo que podemos tener es algo que nos ha sido dado. No es algo por lo que pagamos. No es algo que fue el resultado de nuestro esfuerzo. Es algo, todo ha sido dado. Entonces, solo lo tengo que recibir y tomar. Y por eso es que mi reacción es de agradecer a Dios con la mente, con el corazón, donde está mi conciencia, cómo yo me siento, con la conciencia de qué vivo, de alguien que se siente abandonado, que no tiene ayuda de nadie, que nadie le va a ayudar, que no tiene palancas, no tiene a quién recurrir, o vivo con la conciencia de que soy amado por Dios y soy su hijo. Entonces, eso es lo que hace que las cosas cambien. Cuando yo vivo en este segundo nivel, que es conciencia de hijo amado para reinar y gobernar. La conciencia de reino, de hijo amado para reinar y gobernar. Caminar sobre las aguas. Así que yo sé y así me siento. Entonces, quiero que vivas esa experiencia, que tú desarrolles esta experiencia de vivir en el deseo cumplido, sintiéndote que ya tienes, porque ya lo tienes. Y recuerda que tu cerebro ahí te bloquea porque el cerebro solamente quiere seguridad. La condición humana, ¿por qué Adán se escondió? Porque tenía miedo. Esa es la condición humana. Entonces uno busca seguridad y hay personas que todo el tiempo buscan seguridad en el dinero, buscan seguridad en que alguien les ayude o que alguien haga algo por ellos. No. Entonces, ahí es donde yo voy a estar limitado porque hay una parte de mi cerebro que es mi condición humana que busca seguridad. Por eso hay tanta resistencia al cambio personal, porque cuando alguien no se esfuerza en un cambio personal, lo que está diciendo es que tiene miedo y por tanto quiere vivir en esa zona de seguridad donde siente miedo y está metido en una cueva y no sale de ahí porque eso se siente mejor así.
Entonces, cualquier cambio causa amenaza. Y por eso es que hay una resistencia al cambio, porque instintivamente nosotros somos dados a buscar seguridad en nuestra experiencia humana. Entonces, lo sobrenatural nos lleva a salir de la cueva, a caminar sobre las aguas. La fe nos hace audaces, determinados, valientes, que no nos acobardamos ni hablamos incredulidad, sino hablamos fe. Entonces, y por tanto, esa conciencia nos va a llevar al tercer nivel o dimensión de fe, que es elegir lo que hacemos. La fe va a producir en nosotros un impulso, un momentum. Hay un momentum ahí, ¿no? Que lo vemos con la mujer que fue sanada de hemorragia, que esa mujer tuvo un impulso, la fe la llevó al momentum en donde ella decide salir de donde estaba, a pesar de que estaba prohibido por la ley que una mujer saliera a la calle o se acercara a otras personas al sufrir hemorragias. Esta mujer traspasó los límites, vivió sin límites, ella tuvo un impulso, porque la fe siempre nos va a llevar a hacer algo, algo nos va a hacer, la fe nos hace producir, productivos. Así que lo que eliges es el otro dimensión, lo que crees, lo que sientes, tu conciencia. Y tercero, lo que eliges hacer, lo que eliges hacer es una dimensión de fe. Y es donde hacemos que la fe manifieste esa nueva realidad, porque vivimos intencionalmente y con propósito, vivimos con propósito. La fe nos hace dar ese paso, poner nuestro pie fuera de la barca y caminar sobre las aguas. Y yo tengo que aprender a vivir sintiéndome feliz, bendecido, prosperado, victorioso, abundante, rico, saludable, sano. Entonces, yo elijo vivir así. Y cuando yo determino hacer eso y empiezo a vivir como si ya lo tuviera, eso es lo que va a acabar sucediendo. Entonces, esa es la fe, vivir creyendo que ya lo tengo, ya lo tienes, ya lo tienes. Y ahí es donde tú tienes que dejar que la fe gobierne tu mente, tu corazón y lo que tú decides hacer, que también tiene que ver con la actitud, porque la actitud es una elección. Entonces yo elijo una actitud de fe, porque una actitud está basada en lo que nos decimos todo el tiempo. Entonces, si yo me estoy diciendo todo el tiempo, no tengo, me falta, no sé qué hacer, no hay quien me ayude, nadie me ayuda, nadie se preocupa por mí, está terrible, eso es muy destructivo, súper destructivo. Así que, ok, así que esta semana vamos entonces a tomar este principio, ser lleno del Espíritu Santo, buscar hacer morir la incredulidad, buscar que la fe gobierne mi sistema de creencias, lo que pienso, lo que estoy piense, pues piensa con fe y aprende la palabra, tomar el recurso de la palabra, aliméntate de la palabra para que pienses con fe. Yo te he dado aquí varias escrituras y aquí en el libro de los Efesios vas a encontrar también ahí declaraciones que te harán pensar con fe y luego sentir fe, la conciencia de quien tú eres, porque eso determina lo que vas a conseguir y lo que vas a alcanzar. Y luego lo que eliges hacer. Y eliges la actitud, una actitud de fe, una actitud de confianza, de seguridad. Entonces eso va a traer, desde luego, que va a tener un efecto, porque estarás manifestando la realidad que Dios quiere para ti, quiere para nosotros. Que se haga realidad la voluntad de Dios. Que Dios quiere que nosotros tengamos la mejor vida, seamos prosperados, seamos saludables, seamos más que vencer, seamos influyentes, que seamos influyentes, que elijamos siendo influyentes, vivir como personas influyentes, que lo que hacemos tiene influencia. Yo te quiero animar esta semana a que tú te propongas ser influencia en donde tú estás, que hagas que todo prospere por causa de tu fe, que hagas que todo se resuelva por causa de tu fe, que tú intervienes como un líder, como alguien influyente, haciendo que las cosas avancen, no generando conflictos y pleitos. Que en tu familia tú seas alguien que tenga influencia para que en tu familia haya armonía, haya paz, se viva con amor, se viva en acuerdo, en un mismo sentir. ¿Ok?
Entonces quiero pedirte que esta semana te propongas ser alguien influyente. Y a donde quiera que vayas, donde quiera que tú estés, proponte ser alguien influyente. Alguien que tiene influencia, que sabe lo que ahí se necesita, sabe lo que Dios quiere en ese ámbito de influencia, sabe lo que Dios desea para esas personas que te conocen y tú vas a ser una influencia, que les vas a declarar el bien de Dios, que les vas a hablar de cuánto Dios les ama y el bien que quiere hacer en medio de toda circunstancia y en medio de toda dificultad. Finalmente, o en conclusión, el principio que quiero que tomes es el de Mateo 13:12, donde dice, pero al que dice, a cualquiera que tiene se le dará. Ese es ahorita el principio. A cualquiera que tiene se le dará. Y Jesús toma esta conclusión cuando él habla del reino, que el reino de los cielos, dice, es como una semilla que se siembra en diferentes tipos de terreno, en 4 diferentes tipos de terreno, junto al camino, entre espinos y entre pedregales. Y dice que el cuarto tipo de tierra es una tierra que es buena, porque es una tierra que representa a todos los que oyen y creen a lo que Dios dice. Entonces, fíjate, cómo el que oye y cree, dice, tiene algo. El que cree ya lo tiene, ya lo tienes. Si tú lo crees, es porque ya lo tienes. Si no lo tienes, es que no has creído lo suficiente. Si todavía no lo tienes, no has creído lo suficiente. Puedes estar en el proceso, pero la meta es que yo ya lo tenga. Eso es creer. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan. Ya tengo lo que espero y no ha llegado, pero ya lo tengo y se va a manifestar. La fe es la seguridad de las cosas, dice que no se ven, ya lo tengo, no se ve, pero ya lo tengo, pero no se ve, pero ya lo tengo. Eso es fe, eso es seguridad. Entonces aquí dice, al que tiene, se le dará. En otra versión dice, al que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene, aún lo que quiere tener, le será quitado, el que no tiene. Entonces aquí la clave es tenerlo, ya lo tienes. Y quiero que esta semana una vez más vivas agradeciendo a Dios. Ora tomando la declaración de Efesios en el capítulo 1 y todo. Ora dando gracias a Dios por todo lo que Él dice. Por ejemplo, aquí, nuevamente voy a mostrarles lo que, como está por escrito, lo que Ana Mari el PDF que me mandó. Quiero usarlo nuevamente. Mira. Para darte como ejemplo aquí en conclusión, oramos nosotros dando gracias. Aquí, Efesios 1:5. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Señor, te doy gracias porque tú tomaste la decisión de enviar a Jesucristo para hacerme tu hijo, para adoptarme como tu hijo, para hacerme tuyo, como hijo tuyo, como hija tuya. Muchas gracias, Señor. Estás tomando posesión. Dice, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Gracias, Señor, porque desde un principio tú me hiciste tu hijo. Desde un principio tú decidiste y me adoptaste haciéndome tu hijo, tu hija. Soy tuyo. Muchas gracias. Efesios 1:9. Muchas gracias, Señor, porque tú me has dado a conocer el misterio de tu voluntad conforme a tu buen propósito. Gracias porque todo lo que quieres para mí, tu designio para mí es bien. Es un buen propósito para mi vida. Gracias porque de antemano lo estableciste en Cristo desde antes de la fundación del mundo, de la creación. Gracias porque desde antes, Señor, tú me hiciste conocer tu voluntad y me elegiste para que yo conozca tu voluntad, para que yo entienda tu buen propósito en mi vida, para que yo vea en todo lo que me sucede un buen propósito. Desde luego aquí hemos enseñado que no todo lo que nos pasa viene de parte de Dios, desde luego. Recuerden ese principio, no todo lo que sucede viene de parte de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Si vivimos en este mundo, estaremos todo el tiempo en una batalla donde en este mundo hay sufrimiento y hay aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué hago yo? Señor, yo no acepto esto porque sé que esto no es tu voluntad. Tú no quieres mi ruina, no quieres, Señor, que yo esté con estas dificultades. Yo sé que tú quieres que yo prospere.
Y prosperar es que no haya dificultades. Prosperar es que yo supero las dificultades. Hay algo que está por encima de las dificultades y es que Dios se manifiesta y hace que yo avance en lo que estoy viviendo. Efesios 1:11. Gracias, Señor, porque en Cristo tú me has escogido, háganlo personal. En Cristo tú me has escogido de antemano para tener parte en tu herencia. Gracias por darme herencia. Gracias, Señor, porque de acuerdo a tu propósito, tú haces todo esto según la determinación de tu voluntad. Así es como nosotros podemos orar agradeciendo y tomando, porque ya lo tienes, ¿ok? Ya lo tienes. Muy bien, pues vamos a la parte final aquí de nuestra sesión y vamos aquí con avisos. Así que, bueno, recuerden también que tenemos ahí en la iglesia y tenemos constantemente, comparto con ustedes aquí el link y el QR de nuestro curso Vive sin Límites para que en la oportunidad que tengan de compartir con alguien y quieran que alguna persona comience a conocer cómo vivir una relación personal con Dios y cómo su vida es transformada, nuestro curso Vive sin Límites, inicia tu camino siguiendo a Jesús. Recuerden que este es el recurso que tenemos para compartir con las personas que nos conocen y que ellos puedan también vivir esta gran experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor. Bien, próximos eventos, adelante Eric, si tienes amor, algo que comentar sobre Inesperado, adelante. Muy bien, pasamos a 21. Magdiel, si tienes algún anuncio, alguna indicación para la caminata de A21, adelante. Gracias. Bueno, nada más, también lo puse en el grupo porque para esta caminata el diseño de la playera cambió. Entonces, si hay alguno de ustedes, digo, podemos seguir llevando la playera que tenemos del año pasado, pero si a alguno de ustedes le gustaría para la caminata adquirir la nueva, necesito que nos vayan avisando a Charis, le pueden mandar mensaje para decirle quién quiere playera y hacer el pedido, porque nosotras vamos a mandar a hacer las playeras y necesitamos saber lo más pronto posible cuántas playeras vamos a mandar a hacer. Solo se van a hacer las que nos pidan, no vamos a hacer esta vez más. Entonces, nada más para que ahí lo tengan en cuenta y que no se les olvide invitar a sus amigos, familiares, a la caminata. Aunque está organizada por personas cristianas, no es un evento exclusivamente cristiano y estaría súper padre que todos pudieran participar. El domingo vamos a dar bien el aviso y les vamos a dar toda la información, ¿va? Muchas gracias. Bien, Mac, gracias. Bien, y finalmente tenemos ya este sábado, tenemos ya este sábado Congreso de Paternidad y Servicio a partir de las 9 de la mañana. La sesión va a ser durante todo el día y para que ustedes pues traten en lo posible de estar durante todo el evento. Si no, pues traten de estar en la mañana o en la tarde, pero va a estar tremendo, va a estar poderoso. Así que recuerden que todavía tenemos boletos disponibles por si alguien está interesado. Las personas que no les he entregado el boleto, que no hubo la oportunidad, les voy a mandar foto, como es el caso de David de Moy, que hoy confirmaron con su depósito. Creo que ya todos aquí tienen su boleto. ¿Ok? Si alguien, a las personas que no lo han recibido físicamente, se los voy a enviar por foto. Y en la semana, pues también, si vienen a la cafetería, pues habrá oportunidad de dárselos. Si tenemos algún contacto personal, les vamos a entregar su boleto. ¿Ok? Y nos vemos ahí entonces, a partir de las 9 de la mañana, en la Cineteca Rosalío Solano, que está en la esquina del Jardín Guerreros, un auditorio muy bonito, está padrísimo el lugar del evento. Va a estar muy padre, yo sé que van a estar muy, muy bendecidos y ahí los espero entonces este sábado, ¿de acuerdo? A las 9 de la mañana. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Adelante, abre su micrófono si alguien quiere comentar algo más. Estaría bien. ¿No? Ok, perfecto. Pues entonces vamos a despedirnos esta noche. Estén pendientes de la meta de la semana. Las personas que no pudieron cumplir su meta,
pues que puedas hacerlo esta semana, ponerte al día, activarte para que puedas tener el mayor provecho de nuestro coaching. ¿Sale? Muy bien, pues adelante, pueden despedirse y mandar un saludo. Gracias a todos por conectarse esta noche.